Introducción. Directora ejecutiva negra. No me hagas daño. No puedo caminar. No me hagas daño. No puedo caminar. Esas 5 palabras, impregnadas de miedo, se escaparon de los labios de Celia Bitford como si fueran las últimas. Su voz era ronca, temblorosa, pero inconfundiblemente real. Allí, en un callejón trasero detrás del Hotel Grand Ral en Nueva Orleans, la multimillonaria directora ejecutiva no estaba sentada en la mesa de una sala de juntas ni siendo conducida en coches tintados de negro. Estaba en el suelo, rota, sangrando, sola. Su rodilla izquierda se torció de una manera que las rodillas no deberían torcerse. Su vestido de seda blanca, ahora cubierto de sangre y lluvia, ya no parecía riqueza. Simplemente parecía frágil. Al hombre que la había seguido fuera del hotel no le importaba quién era. O tal vez sí. Tal vez eso lo empeoró. La sonrisa burlona en su rostro decía, esto no era personal. Era poder. Y Celia se sentía impotente. Entonces llegó la interrupción que nadie esperaba. Oye, aléjate de ella. Giró la cabeza lo justo para ver la voz. Una joven negra estaba a apenas 3 metros de distancia, empapada de pies a cabeza con un uniforme de restaurante, las trenzas recogidas en un moño apretado, sus zapatillas dejando charcos donde estaba. Se llamaba Laria Knox, y hacía apenas 2 minutos, llevaba papas hash brown sobrantes a un veterano sin hogar a unas cuadras de distancia. No conocía a la mujer en el suelo, pero reconoció el miedo y no dudó. En este momento es donde todo empieza a cambiar. Porque esto no es solo una historia de rescate. Es una historia negra sobre lo que sucede cuando alguien a quien el mundo ignora sale a la luz sin pedir permiso. Se trata de una mujer a la que le enseñaron a callar y que decidió alzar la voz, no por sí misma, sino por alguien que nunca la habría notado en otra vida. Bienvenidos a Hidden World, donde las historias que contamos son más fuertes que el silencio que rompen. Y si historias como esta te significan algo, si crees que la valentía no tiene código de vestimenta y que la compasión no tiene categoría impositiva, tómate un segundo y suscríbete. No para nosotros. Por cada voz que se ha quedado fuera de la narrativa debido a esta, querrás escucharla. Celia Bitford solía decir que el miedo era algo que se entrenaba para eliminarlo. Las salas de juntas no recompensan la vacilación. Los acuerdos de capital riesgo no esperan segundas reflexiones. Había pasado 15 años ascendiendo en el mundo financiero, superando en astucia a hombres que le doblaban la edad y la experiencia. A los 35 años, fue una de las directoras ejecutivas más jóvenes en sacar una empresa a bolsa. Pero más que eso, había sido intocable, o eso creía. Esa noche rompió la ilusión. Todo había comenzado en una suite de lujo en el piso 40. Una reunión privada con Marcus Belrich, su director de operaciones, y el hombre en quien una vez confió como en su familia. Una conversación que debería haber sido sobre estrategia trimestral se convirtió en una emboscada silenciosa. 2 copas de vino, una carpeta sobre la mesa, un documento solicitando la transferencia temporal de sus acciones con derecho a voto. Solo para calmar a los inversores, él había dicho solo un tecnicismo. Cuando ella se rió, él no le devolvió la sonrisa. Su tono se agudizó, su encanto se desvaneció, y cuando se levantó, él la agarró de la muñeca. La situación se intensificó rápidamente. Celia retrocedió, reprendiéndolo con voz baja pero firme. Le dijo que podía despedirla si quería, pero que nunca le entregaría el control. Fue entonces cuando él se acercó y le dijo las palabras que le helaron la sangre. Entonces no saldrás de este hotel caminando. Corrió por el pasillo, pasó los ascensores y cruzó la salida de emergencia. Ni siquiera lo pensó. Sus tacones resbalaron en las escaleras mojadas, en algún lugar entre el 10º y el 2º piso, cayó con fuerza. Golpeó el pavimento detrás de la entrada de servicio como un vaso roto. Su pierna izquierda le gritó de dolor. Le ardían las manos, pero gateó, jadeando, intentando llegar a la puerta del callejón. Fue entonces cuando él la encontró. Y fue entonces cuando lo dijo.
con la voz quebrada y las manos temblorosas. No me hagas daño. No puedo caminar. Esa frase no solo marcó un momento de miedo. Marcó la primera vez en su vida adulta que Celia Bitford admitió que necesitaba ayuda. No en una sala de juntas, ni tras un acuerdo cerrado, sino en voz alta. A la noche, a la lluvia, a un desconocido, si alguien la escuchaba. Y alguien la escuchaba. Alguien a quien la sociedad rara vez escuchaba. Una camarera, una mujer negra sin títulos, sin poder. Pero en ese momento, Laria Knox tenía más fuerza que todos los hombres del piso 40. Y estaba a punto de demostrarlo. A Laria Knox nunca la habían llamado valiente. Estaba acostumbrada a palabras como linda, educada, trabajadora. A veces la llamaban dulce, como si fuera un cumplido, como si la hiciera menos amenazante. Pero valiente. Eso pertenecía a soldados, bomberos, mujeres con trajes de poder que daban discursos en el escenario, no a camareras que limpiaban mostradores pegajosos y memorizaban los especiales del día. Pero esa noche, parada entre un director ejecutivo multimillonario y el hombre que intentaba hacerle daño, Laria no se sintió valiente. Sintió algo más agudo, algo más fuerte que el miedo. Ira. No del tipo que arremete. Del tipo que se instala en los huesos cuando te das cuenta de que alguien. Crees que tu vida vale menos por tu trabajo, tu piel, tu código postal. Y cuando el hombre finalmente retrocedió y desapareció entre las sombras, no había terminado. Celia seguía desplomada en el suelo, respirando con dificultad, con la pierna claramente herida. Y ahora era problema del área. Al menos eso le dejaron claro los desconocidos que pasaban. El primer taxi redujo la velocidad cuando ella le hizo señas. Entonces el conductor la vio a Celia, vio el contraste y siguió adelante. El segundo ni siquiera fingió detenerse. El tercero bajó la ventanilla, miró a Laia directamente a los ojos y le dijo: «Prueba en el hospital de tu zona», antes de irse. Apretó la mandíbula, conteniendo las ganas de gritar. No porque estuviera sorprendida, sino porque Celia lo oyó. Lo vio desde el suelo. La mujer, a la que probablemente nunca le habían negado un servicio en su vida, presenciaba lo que significaba ser despedida en el lugar y parecía aturdida. Laria no tuvo tiempo de explicar las reglas del mundo en el que vivía. Simplemente se arrodilló, se echó el brazo de Celia al hombro y lo levantó con todas sus fuerzas. Celia jadeó, con el cuerpo rígido por el dolor. Pero no luchó. Era una larga caminata. Casi media milla hasta la sala de urgencias más cercana. Las zapatillas de Laria se empaparon. En minutos. Su espalda gritó en protesta. No se detuvo. A cada paso que daba, repetía una cosa en su cabeza: historia negra. Que siga adelante. Que esté a salvo. Cuando llegaron a la clínica, Laria temblaba. No de agotamiento, sino por el peso de lo que acababa de cargar. No solo una mujer, sino él. Muro invisible entre dos Américas. Y por una vez, alguien del otro lado también lo había sentido. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las luces fluorescentes. Celia parpadeó ante el duro techo blanco que tenía encima, registrando lentamente la rigidez de su cuerpo. Sentía la pierna pesada, atada con una férula. Un dolor sordo latía bajo la piel. Su muñeca también estaba vendada. Una manta fina la cubría. Todo olía a antiséptico y vinilo desgastado. No estaba en una suite privada, ni en el lujo limpio y minimalista de su atención habitual. Este lugar era de bajo presupuesto, el tipo de centro de urgencias por el que probablemente había pasado cientos de veces sin darse cuenta. Intentó incorporarse, gimiendo por el peso de su propio cuerpo. Le dolía la cabeza. El pánico le hervía en el pecho hasta que sus ojos se posaron en algo cuidadosamente doblado a su lado. Una nota escrita con tinta azul irregular en una servilleta. «Estás a salvo ahora. Tenía que volver al trabajo. Me llamo Laria. No te preocupes. Te llamaré después de mi turno».
No estás sola. Celia miró la nota como si estuviera escrita en otro idioma. La releyó una y otra vez, intentando reconstruir lo que había sucedido. El callejón, la voz, la chica, no, la mujer. Joven. Sí, pero fuerte de una manera que Celia no esperaba. No sumisa, no asustada. ¿Por qué la había ayudado? ¿Por qué la había llevado en brazos por la calle bajo la lluvia mientras los taxis pasaban como si no existieran? ¿Por qué alguien sin conexión, sin beneficio, sin perspectiva, elegiría quedarse? La mente de Celia repasó rápidamente a todas las personas a las que alguna vez había llamado asesores cercanos, socios, incluso familia. Se preguntó cuántos de ellos se habrían detenido, cuántos habrían seguido caminando. Le ardían los ojos, no por la herida, sino por la comprensión. Miró hacia un lado de la habitación, donde un espejo colgaba torcido sobre el lavabo. Su reflejo le devolvió la mirada. Rímel corrido, cabello enmarañado, moretones en la mandíbula. Apenas se reconocía a sí misma, no solo físicamente, sino más allá de eso. Había pasado toda su vida controlando la narrativa, proyectando poder. Pero ahora mismo, en esa habitación iluminada con fluorescentes, envuelta en una manta prestada, ayudada por una desconocida con las manos enyesadas y sin planes, no era poderosa. Y por primera vez, se preguntó si alguna vez lo había sido realmente. En ese reflejo, Celia no vio a una directora ejecutiva. Vio a una mujer que acababa de ser salvada. Y ni siquiera sabía cómo dar las gracias. Al otro lado de la ciudad, bajo el letrero de neón parpadeante de un restaurante abierto las 24 horas en la avenida Claiborne, Laria Knox servía panqueques en platos desportillados y reponía café para los clientes habituales, quienes dejaban propinas con monedas sueltas y billetes arrugados. Le dolía el cuerpo, sus zapatos aún húmedos y el olor a jarabe se le pegaba como una segunda piel, pero sus manos no temblaban. Su sonrisa nunca se quebró. Había aprendido a sobrellevar el agotamiento como si fuera un segundo turno. Nadie en el restaurante sabía que había hecho apenas unas horas antes. Nadie le preguntó por qué había vuelto tarde, con el pelo encrespado por la lluvia y los ojos ensombrecidos por algo más profundo que el cansancio. Para ellos, ella era simplemente Laria, la camarera educada con el delantal impecable y los ojos brillantes. La que recordaba cómo te gustaban los huevos. La que nunca se quejaba cuando eras grosero o cuando dejabas tu desorden para que ella lo limpiara. Pero detrás de esa sonrisa ensayada se escondía una mujer con una historia que nadie veía. Laria había crecido en Trema, un barrio rico en historia, pero con muchas dificultades. Su madre, Denise, había trabajado 2 trabajos de enfermería solo para mantener la luz. Su padre falleció antes de su segundo cumpleaños. Para cuando Laria cumplió 16, era ella quien cuidaba de su madre, quien había desarrollado esclerosis múltiple temprana, y se encargaba de la casa como si fuera un segundo trabajo. Entró en la Universidad Xavier con una beca parcial para premedicina. La primera de su familia en pisar un campus universitario con una mochila llena de libros de texto y sueños más grandes que su código postal. Pero los sueños no pagan las facturas del hospital. Cuando la condición de Denise empeoró, Laria abandonó la escuela durante su segundo año. Hizo turnos, y luego más. Luego, los sueños se doblaron y se guardaron en el fondo de su armario, justo detrás del estetoscopio que solía llevar en su bolso. Aún así, siguió adelante porque sobrevivir era algo que su madre le había enseñado. Porque la esperanza, incluso en la forma más pequeña, era algo a lo que se negaba a renunciar. Porque algún día, de alguna manera, regresaría. Pero mientras tanto, ayudaba a la gente como podía. Comida, amabilidad, una mano cuando nadie más se la ofrecía. Así que cuando vio a una mujer sangrando bajo la lluvia, arrastrándose de dolor, no se detuvo a calcular qué significaba. No pensó en raza, dinero ni estatus. Simplemente se mudó porque alguien se mudó por ella. Y porque a veces el mundo no cambia con grandes discursos, sino con decisiones silenciosas de personas que nadie ve.
Celia no durmió esa noche, incluso después de que los analgésicos calmaran el dolor de su pierna. Incluso después de que la enfermera apagara las luces y le dijera que descansara, su mente seguía dando vueltas. Permaneció despierta mirando las manchas de agua en las baldosas del techo, tratando de comprender qué había sucedido y qué no. Sin agentes, sin abogados, sin medios de comunicación, solo una camarera con brazos firmes y un corazón demasiado grande para el mundo en el que estaba atrapada. A media mañana, Celia había tomado una decisión. Llamó a un servicio de coches, no a la camioneta negra que su personal solía reservar, sino a un conductor local, sin distintivos, sin personal de seguridad. Le pidió un bolígrafo a la enfermera y extendió un cheque. Luego esperó. Cuando Laria entró en la clínica más tarde esa misma tarde, todavía con su uniforme de cafetería, con el delantal cuidadosamente doblado bajo el brazo, Celia estaba sentada erguida, con la pierna lesionada apoyada en una almohada. Sus miradas se cruzaron, y por un momento ninguna habló. Entonces Celia le extendió el cheque. $10,000. Para las facturas médicas, por las molestias. ¿Para qué? La culpa en su voz envolvía cada palabra. Solo quería darle las gracias. Y esto no es nada comparado con lo que te debo. Laria miró el cheque y luego volvió a mirar a Celia. Su rostro no cambió. Ni sorpresa ni emoción, solo una respiración tranquila y regular. No lo aceptó. No te cargué bajo la lluvia por dinero, dijo simplemente. No estoy en venta. Tampoco ese momento. Celia parpadeó. El cheque tembló en su mano. No intento comprarte, susurró. Lo sé, respondió Laria. Pero todavía estás acostumbrada a resolver las cosas con números. El silencio se extendió entre ellas. No incómodo, solo pesado. Celia dejó caer el cheque en su regazo, sin saber qué decir a continuación. Por una vez, no tenía una contraoferta. No había ningún trato que hacer. Solo dos mujeres de mundos muy diferentes tratando de encontrarse en el medio. Laria acercó una silla y se sentó a su lado. No pediste ayuda. No necesitaba una razón para dártela. Eso es todo. A Celia se le hizo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a la gratitud irreparable. No estaba acostumbrada a ser quien tuviera que aprender humildad. Pero en ese momento, lo hizo. Y algo en ella, algo viejo y acorazado, se quebró. Solo un poco. Habían pasado exactamente 21 días desde que Celia Bitford desapareció. 3 semanas de silencio, sin comunicados de prensa, sin reuniones programadas, sin informes trimestrales, solo susurros en los pasillos de ejecutivos, miradas de reojo en las llamadas de estrategia y titulares especulativos en las noticias de negocios. Y entonces, una fresca mañana de lunes, regresó a la sede de Balance Capital, no con tacones ni un abrigo de diseñador, sino con muletas, con una chaqueta azul marino y zapatillas deportivas. El vestíbulo quedó en silencio en cuanto entró. Algunos la miraron fijamente, otros apartaron la vista. Otros fingieron no notar su cojera, aunque el sonido de su muleta sobre el mármol resonaba como un metrónomo de verdad. No había venido sola. Laria Knox la seguía solo un paso. Vestía con sencillez, con pantalones oscuros y una blusa ajustada. El pelo recogido en un elegante moño. Sin placa con nombre, sin título, solo regalos. Seguridad no las interrogó. Nadie se atrevió. El ascenso en ascensor al piso 47 se sintió más largo de lo habitual. El reflejo de Celia en las paredes de espejo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero su mirada era más aguda. No estaba allí para reclamar un trono. Ella estaba allí para dejar algo claro. Cuando se abrieron las puertas, la sala de juntas ya estaba medio llena. Su equipo de liderazgo, gente en la que una vez había confiado, estaba sentado alrededor de la larga mesa de cristal, con expresiones indescifrables. A la cabecera de la mesa, en el asiento que solía ser suyo, estaba sentado Marcus Belrich. Sonrió como si hubiera ganado. Señorita Bitford, dijo,
Lea. Regresó con voz suave. No te esperábamos esta mañana. Celia no respondió. Se movió lenta pero decididamente hacia el asiento libre frente a él. Apoyó las muletas en la mesa, con movimientos pausados, su silencio más fuerte que cualquier declaración inicial. Luego le hizo un gesto a Laria para que se sentara a su lado. Un instante de confusión recorrió la sala. Esta es Laria Knox, dijo Celia con serenidad. Está aquí como mi invitada. Marcus dejó escapar un breve suspiro divertido. ¿Una invitada? Celia lo miró a los ojos. Sí, ella entiende la integridad mejor que la mayoría de las personas en esta sala. Eso acalló las risas. Laria no se inmutó. Se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí porque Celia quería que la verdad estuviera presente. Y Laria se había convertido en su medida de cómo se veía eso. En un mundo que juzgaba el valor por títulos, este era el momento en que Celia comenzó a reescribir las reglas, no solo para ella, sino para todas las mujeres que alguna vez habían sido ignoradas, desestimadas o subestimadas. Y era solo el comienzo. Celia metió la mano en su bolso y colocó una pequeña tableta negra sobre la mesa. Tocó la pantalla. Una vez, el gran monitor digital de la habitación cobró vida tras ella. Nadie habló. Cuando apareció la primera imagen. Un video. Granulado. Lluvia. Un callejón estrecho. Una figura. De blanco arrastrándose por la acera. Luego. Una sombra. Un hombre acercándose. Su voz. Apagada pero clara. Entonces no. Saldrás de este hotel caminando. Jadeos. Susurraron por la habitación. Celia no se inmutó. Su expresión no cambió. Dejó que el video se reprodujera cada segundo. El forcejeo, la caída, el golpe. Y finalmente una voz que interrumpía el caos. Retrocede. La cámara se había movido. Atrapada en manos temblorosas, pero lo capturó. Todo. Laria estaba frente a ella, inmóvil, sin miedo. Cuando la grabación terminó, Celia miró a Marcus por encima de la mesa. Su rostro estaba pálido. Me amenazaste, dijo en voz baja. Me agrediste y luego le dijiste a mí, personal que estaba de baja médica por agotamiento. Abrió la boca para objetar, pero ella levantó una mano, silenciándolo. No necesito tu explicación. Tengo recibos y este edificio tiene cámaras de seguridad que coincidirán con esa noche fotograma a fotograma. Solo pensé que la Junta debería ver a quien han estado escuchando. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus. Se removió en su asiento, intentando recuperar la compostura, pero el peso de la evidencia ya lo estaba asfixiando. Celia se levantó lentamente y con cuidado, apoyándose en su muleta. Todos pensaron que desaparecí por debilidad, dijo. Pero me fui porque necesitaba recordar cómo es realmente el poder. Y no se sienta a la cabecera de una mesa de cristal. No se esconde tras balances ni equipos de relaciones públicas. A veces camina con muletas y trae a alguien que le salvó la vida. Entonces, sin previo aviso, se volvió hacia Laria. Si alguien debería hablar en esta sala, es ella. Los ojos de Laria se abrieron de par en par, sorprendida. Celia asintió suavemente, haciéndose a un lado. La sala que antes la ignoraba ahora la miraba directamente. Laria se levantó lentamente, insegura al principio. No tenía un discurso preparado, ni notas, solo una voz y la verdad. Y por primera vez, la sala de juntas se sintió menos como un campo de batalla de redención y reforma, y más como un ajuste de cuentas. Se aclaró la garganta. Me llamo Laria Knox. Soy camarera. Y hace 3 semanas, vi algo que no pude ignorar. La historia aún no había terminado.
Pero el silencio que siguió fue el sonido de un sistema que empezaba a resquebrajarse. Laria se quedó al frente de la sala de juntas con solo su verdad. Sin credenciales, sin título en negocios, sin un asiento en la mesa hasta ahora. El silencio se alargó, esperando a tragarse su agujero. Pero no lo permitió. Respiró hondo, no superficial ni tembloroso, sino pleno, firme. Me llamo Laria Knox, empezó de nuevo. Y he sido camarera durante 6 años. He atendido a personas que nunca me miraron a los ojos. He limpiado lo que dejaban quienes pensaban que no importaba. He visto la diferencia entre ser visible y ser vista, y la mayoría de los días no lo soy. Algunos ejecutivos se removieron en sus sillas. La incomodidad era silenciosa, pero presente. Aún así, continuó, hace 3 semanas, vi a alguien sangrando en un callejón. No sabía su nombre. No me importaba su título. Solo vi a una mujer sufriendo e hice lo que espero que cualquiera hubiera hecho. Ayudé. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa palabra se asentara en la habitación. Pero aquí está la verdad que la mayoría no habría hecho. Porque cuando la gente ve a alguien que se parece a mí, asume que somos parte del problema, no de la solución. Celia observaba desde un lado de la habitación, con los ojos fijos en Laria. No estaba allí para controlar el momento. Estaba allí para presenciarlo. He aprendido que la amabilidad no siempre es ruidosa. No viene con aplausos. Sucede en silencio cuando nadie está mirando. Pero hoy, puedo hablar en una habitación donde la gente normalmente no escucha a alguien como yo. Se giró, su mirada recorrió la mesa. No te pido un trabajo ni un favor. Te pido que pienses en el rol. Los murmullos que escuchas, las voces que ignoras, las historias que asumes que no vale la pena escuchar. Dejó que el silencio respondiera. Luego añadió, Celia no solo sobrevivió porque tenía poder. Sobrevivió porque se permitió ser humana y porque a alguien, por una vez, no le importaron los números. Simplemente le importaron. Un silencio invadió la sala. Ya no era el silencio de la conmoción. Era la reflexión. Hilaria, allí de pie, con su ropa más sencilla y sin guión, acababa de hacer lo que pocos habían hecho. Poder escuchar. No porque lo exigiera, sino porque les recordaba lo que realmente significaba. Esa tarde, Celia no regresó a su oficina. En cambio, salió del edificio con Laria y se adentró en el crudo domingo de octubre. No había cámaras esperando, ni comunicados de prensa, ni correos electrónicos de celebración, solo 2 mujeres caminando lentamente, una con muletas, la otra con la cabeza en alto por primera vez en mucho tiempo. Al principio no dijeron mucho. El peso de lo que acababa de suceder aún se estaba asentando. Celia se detuvo en la esquina y se giró hacia Laria. Estoy empezando algo, dijo. Un fondo, una beca para mujeres que tuvieron que renunciar a sus sueños porque el mundo les dijo que primero sobrevivieran. Laria parpadeó, sorprendida. Quiero ponerle tu nombre, añadió Celia. Laria rió suavemente, no por humor, sino por incredulidad. ¿Por qué? No hice nada especial. Celia sonrió. El tipo de sonrisa que sabe más. Ese es el problema. Hemos convencido a mujeres como tú de que hacer lo correcto es normal. No lo es. Y así empezó. El Fondo Laria Knox se lanzó en cuestión de semanas. Una pequeña organización sin fines de lucro con una misión sencilla. Darles a las mujeres de color una segunda oportunidad que nunca se les ofreció la primera vez. Sin ensayos largos, sin un promedio perfecto, solo una prueba de coraje y la voluntad de volver. Laria no renunció a su trabajo en el restaurante. Todavía no. Dijo que el olor a panqueques y café quemado la dejaba en paz, pero al principio volvió a solicitar plaza en las clases nocturnas de premedicina de Xavier, y luego quizás a más. La primera becaria fue una madre soltera que solía limpiar oficinas por la noche y quería ser enfermera. La segunda fue una ex niña de acogida que abandonó la escuela secundaria y finalmente obtuvo su GED. Las historias se sucedieron, algunas crudas,
otras desgarradoras, todas llenas de una fuerza silenciosa. Celia no solo firmaba cheques, sino que asistía a entrevistas y escuchaba. Se dejó cambiar. Hilaria, ella asistía a cada reunión como si perteneciera a ese lugar, porque ahora sí. Ella nunca pidió ser un símbolo. Solo quería ayudar a una mujer. Pero esa decisión desató una reacción que ninguna de las dos vio venir. Una beca fue solo el comienzo. El verdadero cambio fue la forma en que la gente empezó a mirarla. Ya no era solo la camarera. Ahora era un espejo, un recordatorio de que la valentía no lleva traje. A veces lleva zapatillas. Y huele a sirope. Un mes después de que la sala de juntas se tambaleara y los titulares se calmaran, Celia invitó a Laria a cenar. Pero no a un restaurante de 5 estrellas ni a un club privado en un rascacielos. Era su nuevo apartamento, un modesto apartamento de 2 habitaciones en el Garden District, tranquilo y soleado, con muebles desparejados y alfombras de segunda mano, que de alguna manera se sentía más como un hogar. Un año después, Black Gel, que cualquier ático en el que hubiera vivido. El tipo de lugar donde podías derramar vino tinto en el sofá y reírte de ello, sin llamar al personal para que lo arreglara. Laria apareció con un pastel envuelto en una servilleta de tela. Mi mamá lo hizo, dijo. Dijo que era hora de que probaras algo real. Celia se rió al tomarlo. Dile que llevo tiempo con ganas de algo real. La cocina era pequeña y se codearon mientras preparaban la cena. Verduras asadas, pan de ajo y un plato de pasta. Laria insistió en que podía fastidiarla con orgullo. Celia llevaba un delantal que decía, besa al cocinero. Aunque ninguna de las dos se besó, solo risas, tranquilidad, conversación de verdad. En la mesa, hablaron de todo menos del trabajo, de la música que ponían sus madres los sábados, del primer chico que les rompió el corazón, de los sueños que aún las mantenían despiertas. Celia compartió cómo durante años había medido su valor en ofertas públicas iniciales y portadas de revistas, solo para darse cuenta de que el silencio resonaba con más fuerza en la soledad de los rascacielos. Admitió lo extraño que se sentía cocinar sus propias comidas ahora, como quemaba el arroz 2 veces. Laria le contó las noches de insomnio que pasaba haciendo malabarismos con el cuidado de su madre en turnos dobles. Como solía guardar un estetoscopio debajo de la almohada como si fuera una promesa que no podía cumplir y como no le temía al trabajo duro, solo le daba miedo despertar un día y darse cuenta de que ni siquiera lo había intentado. No lloraron esa noche. No lo necesitaron porque, sentadas una frente a la otra con aliento a ajo y risas en la garganta, ya no eran 2 mujeres de mundos diferentes. Eran solo 2 personas que habían cargado demasiado solas durante demasiado tiempo y finalmente habían encontrado un espacio para dejarlo todo. No por aplausos, ni por méritos, solo por conexión. De esas que llenan una cocina tranquila más que cualquier rincón. 2 años después, el Fondo Laria Knox había ayudado a más de 100 mujeres a reiniciar sus vidas. No a través de llamativas campañas mediáticas ni del apoyo de celebridades, sino a través de un apoyo discreto y constante, programas de GED, cobertura de matrícula, subsidios de transporte y asistencia para el cuidado infantil. No fue revolucionario según los estándares tradicionales, pero para las mujeres a las que llegó, lo cambió todo. Para entonces, Laria había terminado la escuela de enfermería, había aprobado sus exámenes de admisión y se había graduado con su madre aplaudiendo en primera fila y Celia a su lado, sonriendo como una hermana orgullosa. Pero el momento más impactante no ocurrió en un escenario. Ocurrió en un centro comunitario con poca luz en la orilla oeste de Nueva Orleans. Un antiguo sótano de una iglesia se convirtió de nuevo en algo sagrado. Lo llamaron la primera mesa. No había manteles blancos, ni almuerzos preparados, solo sillas desparejadas, etiquetas de papel con los nombres y el olor a café que alguien había preparado demasiado fuerte.
Alrededor de esa mesa se sentaban mujeres que una vez habían trabajado noches enteras y llorado en silencio. Mujeres que habían perdido sus trabajos, sus familias o incluso a sí mismas, pero que de alguna manera habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. La sala bullía, no con ruido, sino con propósito. Cuando Laria se levantó para hablar, la charla se acalló al instante. No necesitaba un micrófono. Su voz se escuchaba porque su historia les había calado hondo. Esta mesa fue hecha para quienes nos dijeron que nunca tendríamos un asiento, dijo. Pero aquí estamos, y ya no esperamos ser invitados. Celia permaneció en silencio a su lado. No dijo nada. No lo necesitaba. En ese espacio, su función no era liderar, sino mantener la puerta abierta como Laria lo hizo una vez por ella. Más tarde esa noche, después de enjuagar las últimas tazas de café y apilar las sillas plegables, Celia y Laria se sentaron afuera, en los escalones de la entrada del centro, con las piernas estiradas y los hombros rozándose en un tranquilo silencio. ¿Alguna vez te lo has preguntado?, preguntó Celia en voz baja. ¿Qué habría pasado si no hubieras pasado por ese callejón? Laria sonrió. No con una sonrisa exagerada, solo sincera. No, dijo. Me pregunto qué habría pasado. Habría sucedido si no hubieras escuchado. A veces, el cambio más poderoso en la vida no comienza con un gran discurso. Comienza con un momento de tranquilidad, con la decisión de detenerse, observar, preocuparse. Comienza cuando alguien elige la humanidad por encima de la jerarquía. No necesitas un título para liderar. No necesitas permiso para generar cambios. Lo que Laria y Celia construyeron no nació de la riqueza ni del estatus. Nació de un momento de conexión inesperada cuando una mujer sufrió y otra se negó a apartar la mirada. Si eso significa algo para ti, si en tu interior crees que la amabilidad aún tiene poder, tómate un segundo para buscar ese valor oculto. Estas son las historias que nos recuerdan quiénes somos realmente. Porque la verdad es simple. No tienes que salvar el mundo. A veces, solo tienes que estar presente para una persona y eso lo cambia todo.